Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de ABCD, mi biblioteca digital. Un espacio donde, pues ya las dos sesiones anteriores, hemos venido nivelándonos en el uso de recursos electrónicos, especialmente pues en todos los que tienen que ver con nuestra biblioteca, con nuestras bases de datos. El día de hoy pues estoy haciendo una transmisión doble en Facebook y en YouTube, porque pues por supuesto no todos están en una sola plataforma, así que por eso intentamos llegar a ustedes em, utilizando estos mecanismos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy estoy haciendo esas pruebas, de pronto algunas cámaras me vean así como viendo para todas partes como si estuviera loco, pero no, es que estoy prestándole atención a dos cámaras que están al mismo tiempo y aparte de eso un chat que tengo a mi, a mi lado izquierdo. Bueno, ya pues partiendo ahorita así con lo que nos compete, hoy vamos a ver el ABC de los recursos electrónicos. Entonces, nuestro objetivo es definir los conceptos básicos sobre los tipos de recursos electrónicos que tenemos disponible en nuestra biblioteca. ¿Sí? Los tipos de fuentes de información. Ya hemos venido trabajando con los filtros, pero es identificando estos tipos de fuentes, pues ya podremos aprovechar mucho mejor los filtros. Hablar un poco de los valores agregados, por supuesto, que nos ofrecen las bases de datos y finalmente con el catálogo. Entonces, empecemos a través de la página de nuestra biblioteca, que la tenemos justo aquí en pantalla. Voy aquí a hola, hola. Vamos a ver si ya tenemos pantalla desde el Facebook. Yo acá me estoy viendo tranquilamente desde YouTube. Vamos a ver cómo nos va. Aquí estoy haciendo monitor. Bueno, excelente. Vamos a ver si se mantiene. Solo se mantiene si activo el audio. Bueno. Entonces, bueno, como les venía diciendo, nuestro objetivo del día de hoy es de descubrir los tipos de recursos y pues por ahí derecho vamos también descubriendo dónde están, ¿sí? Tenemos de todo, una biblioteca no solo tiene libros, ¿sí? Como lo hemos venido pues eh, repitiendo todas estas sesiones. Y es por ello que es importante identificar qué es lo que tenemos para que ustedes enfoquen sus búsquedas ya de una forma un poco más estratégica. Y así, de esta forma van a poder buscar. Entonces voy a darles un ejemplo. Ustedes tienen que hacer un ensayo sobre em, algún concepto, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes en su trabajo de investigación tienen que hacer un marco teórico, que es lo que va también a fortalecer la parte de los conceptos. Cuando ustedes están hablando de este tema conceptual, entonces uno puede encontrar información de cualquier parte, ¿sí? Pero sus docentes normalmente les van a pedir información evaluada por pares académicos, o en otras palabras, información editada por expertos. Entonces hay, digamos, dos tipos de publicaciones que ustedes deben conocer. Por un lado están los libros, ¿sí? Que tienen, digamos que bajo el respaldo, como respaldo, la editorial, ¿sí? La casa editorial. Es decir, que cuando un autor escribe un libro, ya solo estamos hablando de un tipo de fuente. Este autor lo que hace es, este autor
lo que hace es pasarlo, someterlo a, a evaluación, ¿sí? Por otros pares académicos, que pues normalmente son los editores. Esta evaluación, digamos que es lo que les permite a ustedes tener algo que se llama la curación. Ya ese término lo habíamos hablado en sesiones anteriores, que es em, la calidad del contenido que pasó por un criterio de evaluación. Entonces hay dos tipos de documentos. Por un lado, los libros, ¿sí? Ya como tal, entonces ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que mi búsqueda esté enfocada solamente en libros, porque quiero saber sobre los conceptos, sobre una temática en particular. O bien, ustedes también pueden pasar por artículos que son evaluados por expertos, también por pares académicos, pero a diferencia de los libros, estos artículos van a tener muy seguramente temas de actualidad. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda de libros que nos hablen sobre el COVID-19, vamos a encontrar solo algunos capítulos de libros, pero una gran cantidad de artículos porque es un tema que pues es una investigación emergente y las publicaciones se hacen mucho más rápido a través de las revistas, que también son evaluadas por expertos. Entonces allí ya nosotros vamos identificando en este momento dos tipos de contenidos. ¿Listo? En donde pues yo ya puedo hacer mi tarea. Sin embargo, también hay unas distinciones dentro de los artículos. Ahorita lo vamos poco a poco a descubrir. ¿Listo? Entonces, ya hablé de dos tipos de libro y para eso, bueno, voy a empezar a indagar en nuestras bases de datos. Vamos a ingresar al botón de libros y revistas electrónicas. Recuerden que ustedes pueden utilizar el chat para las preguntas. Sin embargo, solamente voy a poder responderlas al final porque pues tengo acá, estoy un poquito atareado con los sistemas. Bueno, entonces siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas en el transcurso a través del chat. Estamos entonces desde el chat de Facebook y desde el chat de YouTube. Así que, bueno, aquí tenemos nuestro listado de bases de datos, ¿sí? De libros y revistas electrónicas. Ya hemos pasado por algunas de ellas, pasamos por el descubridor, pasamos por, bueno, por varias. Y bueno, hoy yo creo que es el día de mencionar una que se llama Power Search. Esta que dice aquí de Gale. Entonces acá, pues recuerden, señalamos el recurso, señalamos el acceso remoto y de esta manera, pues debemos ingresar nuestras credenciales para poder ingresar. Una vez dentro, ya nosotros podremos consultar a través de la suscripción de la Universidad del Valle. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que nos aparece una búsqueda básica, ¿sí? Nos aparece una búsqueda avanzada, pero voy a hacer la básica porque me interesa es mostrarles qué tipos de información yo encuentro desde una base de datos como Gale. Entonces hablemos sobre educación, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda muy genérica. Aquí tenemos. Y entonces tenemos más de 1 millón de publicaciones, por supuesto, sobre el tema. Pues hay muchísimo porque pues, es muy amplio. Pero observen esta barra de acá, la parte superior. Dice que él tiene más de 1 millón de revistas, ¿sí? Que trabajan el tema de la educación. Más de 1 millón de artículos, ¿sí? Más de 30.000 libros, más de 7 millones de noticias. Y vamos entonces a diferenciar. Él nos está diciendo, mire, yo aquí tengo mucha información
Normalmente, como les decía al principio, lo que más se publica, lo más actualizado y que tiene que ser evaluado por expertos son los artículos o también mencionados como publicaciones académicas, como ustedes observan aquí. Entonces, esa es la primera opción. Sin embargo, ustedes pueden decirle no. Por favor, muéstreme usted qué tiene sobre libros, ¿sí? Entonces, él acá les va a mostrar este tipo de fuente. O si ustedes lo que quieren es saber cuáles son las últimas noticias sobre el tema. Entonces vamos a diferenciar estas tipologías de fuentes. Les hablaba yo de que está evaluados por expertos y respaldados por una casa editorial, los libros, ¿cierto? Entonces son muy útiles para empezar a tener nuestros conceptos y nuestras bases. Y las publicaciones académicas también revisadas por expertos en el tema y publicados en revistas que pueden variar, digamos que pueden variar su importancia de acuerdo a la cantidad de publicaciones que hagan versus la cantidad de citaciones que reciban. ¿Listo? ¿Qué es eso de las citaciones? Pues es cuando unos autores que publican un artículo citan, toman como referencia a ese artículo como tal, ¿sí? Y ese artículo, entonces yo lo cité, lo usé en mis referencias, y ese artículo que está en las referencias de este autor, lo que ha ganado es una cita. ¿Listo? Entonces, así es como ellos miden algo que se llama el impacto. ¿Qué impacto tiene una publicación? Y digamos que es sencillo de entender. Si una publicación no la lee nadie, entendemos por ello que no tiene impacto. Pero entonces, ¿yo cómo lo mido? ¿Cómo mido ese impacto? A través de los índices, a través de sistemas que permiten, digamos que tener un control sobre esas citaciones que han recibido las fuentes. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver dentro de estos resultados unos documentos, ¿sí? Y observen este término que también hace parte de nuestro glosario, que son los revisados por pares académicos, los peer reviews. Entonces acá tenemos, digamos que un pequeño resumen. Observen que aquí de una vez nos dicen, usted los quiere filtrar de una vez, quiere filtrar por fecha de publicación. Y aquí es donde empezamos a ver los valores agregados de las bases de datos. Yo puedo decirle a él, no, mire, de todas esas publicaciones solamente me interesan los últimos 5 años. Entonces yo vengo acá y le digo que me interesa. Vamos a decirle a él que el del 01 del 2015 hasta el presente. Esto vamos a dejarlo allí como presente. Y le damos a aplicar. Entonces, bueno, quiere que le escriba completo. Entonces le vamos a escribir completo. 01 del 01 del 2015. 01 del 2021. Vamos a ver. Entonces ya tengo 398,000 resultados, solamente en los 5 años de publicaciones académicas relacionadas con educación. Entonces aquí me dice, mire, yo le tengo todos los documentos en texto completo, es decir, todo lo que usted pueda leer acá, consultar, lo puede usted descargar si quiere leerlo completamente. Si yo le quito este chulo, él me va a dar incluso referencias. Y para los investigadores, las personas que están haciendo exploración a profundidad, es importante que quiten esta restricción para que tengan un mayor rango de posibilidades y así ustedes no puedan descargarlo a través de esta base de datos de Gale, muy seguramente van a poder hacerlo con otras bases de datos o a veces los mismos autores los publican en línea, los dejan disponibles y uno los encuentra en la red. ¿Listo? Bueno, aquí entonces hicimos el uso de un primer filtro que se llaman los años, ¿sí? Ahora, aquí también él tiene algo que se llama los tipos de documento y tal vez este es nuestro tema para el día de hoy. A pesar de que yo ya hice una restricción por artículos científicos o artículos académicos o publicaciones académicas, como les llaman,
También hay una diferenciación de los tipos de artículos. ¿Listo? Entonces hay unos que se llaman los artículos originales, que son los hallazgos, digamos que las últimas novedades sobre una investigación. Lo que normalmente pasa con los trabajos de grado, y es que ustedes van a hacer algunas pruebas, algunos ensayos, en donde tienen una hipótesis que van a, digamos que van a demostrar, ¿cierto? Y tienen a partir de allí unos hallazgos. A partir de eso, ustedes podrían también escribir de forma resumida con un artículo dicho hallazgo. Y eso se compone o entra dentro del grupo de los artículos originales, como es esta opción. Pero también hay otro tipo de artículos que son un poco más breves, que son los reportes o los resúmenes. Hay otros artículos que son revisiones de libros, ¿ya? Entonces, acerca del Quijote de la Mancha, escrito por papá, ¿ya? Entonces, aquí tienen ustedes también la diferenciación de ese tipo de artículo que ya lo que hace es sintetizar un poco una obra. Acá tenemos reportes clínicos ya más enfocados al área de la salud, ensayos, notas editoriales y así como estos observen que hay muchos más, ¿sí? Casos de estudio, entrevistas, cartas al editor, bueno, observen entonces todos estos tipos de, de tipologías, ¿sí? Esas tipologías que se encuentran dentro de los tipos de fuente. Entonces aquí eh, es interesante y es importante que ustedes empiecen a discriminar qué es lo que realmente necesitan de lo que ustedes mm, están investigando, ¿ya? Lo que ustedes necesitan es para hacer un marco teórico en alguna aplicación. Entonces ustedes se van a un libro. Lo que ustedes necesitan es entrar a la discusión de qué es lo último que se ha investigado sobre una temática en particular. Entonces ustedes se van a un artículo, ¿sí? O se van a una ponencia. Y otra manera de identificar dichos alcances de lo que estoy buscando es también usar los mapeos. Es decir, aplicaciones que les pueda, así como lo estamos haciendo, miren, hasta ahorita no hemos descargado nada, ni hemos entrado a ningún resultado de los que me dio la búsqueda. Estamos mapeando, es decir, estamos revisando qué es lo que hay. Mi objetivo para el día de hoy es mostrarles un poco estos tipos de documentos, en especial como los más solicitados por parte de sus docentes, ¿sí? Entonces, de esta forma, ustedes van a poder, digamos que, ganar tiempo en la construcción de, pues, em, de sus hallazgos y en la construcción pues, de sus temas. ¿Listo? Entonces aquí voy a decirle que, bueno, no me importa el tipo del documento. Y por acá él tiene algo que se llama el título de la publicación. Lo que hacen las bases de datos es agrupar la información de tal manera de presentárselas a ustedes de esta forma ordenada. Así ustedes van a poder descubrir cuáles son las revistas, por ejemplo, en este tipo de filtro, que más publica sobre educación. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, observen esto que es muy interesante. Y es porque es una revista tipo magazine. ¿Sí? Entonces, aquí está. Aquí está luego, después de esta revista, pero entonces observen que esta es una revista que es una revista comercial. Entonces yo puedo decir, no, mi profesor me pidió que solamente sean artículos originales. ¿Sí? Entonces yo voy a filtrar por artículo y entonces acá en tipo de publicación, miren, ya me mermó el número de resultados y aquí donde dice título de publicación ya me cambia un poco el registro. Entonces, bueno, esta es una revista que es de distribución semanal y en esta base de datos está registrada también como una publicación que puede ser de uso académico. Entonces, seguido de la Plus One, esta Plus One sí es una de las, digamos, más reconocidas para el área de salud.
Y así sucesivamente voy descubriendo las revistas que son también las fuentes de información donde yo puedo encontrar la información. Entonces observen que ya encontré dos tipologías. La primera, los libros. La segunda, los artículos. Y dentro de estos artículos, pues se publican en revistas. Entonces, ¿yo cómo identifico las revistas? Bueno, identificando también esta partecita que es el título de la publicación. Anteriormente, antes de que existiera YouTube y antes de que, digamos que las redes sociales nos dieran muchísima información, las personas utilizaban muchísimo las revistas para estar enteradas de las últimas novedades, las revistas impresas. Hoy por hoy también funciona igual, solamente que digamos que las nuevas tecnologías pues permiten que las personas interesadas, los investigadores, exploren otros mecanismos. Pero aquí es donde empezamos a plantearnos si la información que nos brindan otros medios está curada. De esta forma, entonces nosotros podríamos pensar que ir a la fija es ir a una base de datos, ¿sí? Una base de datos reconocida en donde él va a buscar dentro de revistas también reconocidas. Entonces aquí es, digamos que empiezo a no solamente a mirar la diferencia y la importancia de un recurso como la base de datos, sino que también pues empiezo a identificar cómo sacarle el mayor provecho, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy incorporando nuevos filtros, él acá pues me va mencionando cuáles son estos filtros aplicados. Él me indica pues que todo lo que está aquí es texto completo, me dice que el rango es del 2015 a la actualidad, el tipo del documento es un artículo y entonces puedo ordenarlos no solamente por relevancia, sino que puedo decirle al venga, deme lo último, lo más reciente. ¿Sí? Entonces aquí tengo una publicación que está aceptada para diciembre de este año. Por eso ustedes de pronto vieron como raro, tal vez, que yo colocara 2021. Pero ya hay publicaciones que han sido aceptadas para el 2021. De hecho, una mejor búsqueda hubiera sido hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Para que me incorporara lo del 2021. Pero bueno, aquí ya tengo publicaciones. Sí, miren, diciembre del 2020, que tienen que ver con temas que relacionan mi primer término de búsqueda. Entonces, cuando yo ingreso a él, vamos a seguir descubriendo un poco de esta tipología. ¿Y por qué es que le llaman información curada? La información tiene todo lo que, digamos, lo que relaciona dónde encontrarlo, lo que llamamos la ficha bibliográfica. Entonces tenemos los autores, observen que todo está en hipervínculos de tal manera que yo puedo navegar también entre las publicaciones de dichos autores. Acá tengo el hipervínculo de la revista por si yo estoy interesado en profundizar sobre el tema. Me dice de dónde es de la Universidad de la Frontera, de la Facultad de Medicina, y aquí ya me da toda la información. Me da la posibilidad de leer el documento en su idioma original. Normalmente su mayoría está en inglés, pero también yo podría traducirlo. Vamos a ver, acá está español. Y pues pegarle una miradita desde la misma base de datos, pues sin tener que pasar por un traductor. Obviamente es un traductor pues automatizado, en donde puede tener algunos errores como muchos, pero estas opciones de traducción pues le van a facilitar a ustedes digamos que una lectura rápida para ver si realmente es relevante o no. Entonces aquí me está diciendo que él me tradujo hasta aquí y si yo quiero puedo decir a él, no, démela toda. Entonces él empieza a hacer su trabajo para que yo lo pueda leer traducido. ¿Listo? El artículo que está disponible en estas bases de datos. Entonces aquí ya vemos algo interesante y es que las bases de datos como Gale se toman
un trabajo de digitalizar los textos y dejarlos en formato HTML, que es el formato de las páginas web. Entonces, de esta forma, ustedes van a poder hacer traducciones simultáneas de forma automatizada. ¿Listo? Hay que tener cuidado, pues no dejarlo, digamos que todo el tiempo traduciendo, porque a veces es un poco incómodo. A veces sí hay que hacer las búsquedas en inglés y a veces es mejor, de hecho, hacerlo en inglés. De hecho, aquí la invitación para pues, todos los estudiantes nuevos es que aprovechen muchísimo los recursos disponibles. Aprovechen mucho todas las selectivas de inglés que puedan tomar para que fortalezcan esas competencias y puedan hacer uso pues de las versiones originales, ¿sí? De los documentos. Entonces aquí yo le digo volver al documento original y bueno, aquí me da también eh, temas relacionados para que yo siga navegando, ¿sí? Y así sucesivamente yo puedo entonces diferenciar este documento, por ejemplo, al de una entrada de un blog, ¿sí? O al de una entrada de una página web o una noticia de algún diario, porque digamos que los artículos sí tienen una estructura que es enfocada a utilizar como el método científico, ¿sí? Una introducción, una contextualización, una justificación, unos objetivos, una metodología, unos hallazgos y unas conclusiones. Sí, tienen que ver como con el método científico que hemos aprendido desde el principio. Y es por eso que los artículos en ese sentido eh, son el insumo tal vez más importante para hacer exploraciones y hacer estados del arte en la academia. ¿Listo? Entonces acá lo que estábamos viendo era un poco el contenido que estaba dentro de uno de los artículos. Sin embargo, para el día de hoy, eh, yo quiero mostrarles también valores agregados de las bases de datos. Hoy trabajamos con la base de datos de Cengage o de Gale, también conocida. Y dentro de estas bases de datos hay algo que se llama el buscador de temas, algo muy interesante. Sobre todo cuando yo coloco temáticas de búsqueda que son muy genéricas. Entonces él se toma la molestia de mostrarme, digamos que una estructuración de lo que a mí me interesa realmente. Entonces aquí él me dice, yo se lo voy a mostrar en mosaicos o se lo voy a mostrar como rueda. La rueda es muy interesante porque me discrimina mi tema de búsqueda, que es la educación. Pues en educación se va a hablar muchísimo, pero me dice, mire, ¿usted qué quiere? ¿Hablar sobre estudios de educación y sobre la evaluación, o sobre los programas, o sobre los niños, o sobre investigación médica? ¿O usted quiere trabajar sobre el impacto o sobre el desarrollo? Tenemos toda una línea sobre los cuidados que está dentro del área de salud. ¿O usted quiere hablar de educación superior? ¿Sí? Observen que por acá ya está el COVID-19 dentro de estas líneas de la educación en educación superior, dentro de nuestra búsqueda, que es solamente educación. Entonces es interesante ver este panorama que nos permite utilizar unos filtros un poco más dinámicos para encontrar información. Entonces me dice, sí, mire, me interesa lo que tiene que ver con educación en línea y dentro del marco de la educación superior. Entonces yo ya selecciono esta partecita de la rueda y entonces me dice, mire, usted eligió entonces enseñanza en línea y le tengo 6 recomendados. Mire, él no me está dando millones como estamos acostumbrados, porque uno nunca revisa millones de resultados, ¿cierto? Uno revisa unos cuantos. Entonces él se toma la molestia de decir, como usted va a revisar unos cuantos, ¿por qué no revisa estos 6? A ver de qué, digamos que se encuentra algo interesante. Entonces miren, observen que como pues estoy hablando sobre lo último relacionado con este tema, dentro de este tema hay, digamos,
métodos de enseñanza dentro de en nuestra situación sanitaria actual, ¿no? Que está relacionada pues con epidemia, con coronavirus. Y por supuesto, nosotros fuimos también obligados a la enseñanza asistida por los medios electrónicos, ¿cierto? Fuimos obligados. Si bien ya utilizábamos pues, nuestras tecnologías de la información, pues hoy ya no solamente lo usamos, sino que la necesitamos para recibir nuestras clases. Entonces, obviamente, no se aleja de nuestra actualidad, ¿cierto? De hecho, está muy cercana. Entonces, aquí nos está hablando sobre la percepción de los docentes, sobre la enseñanza del lenguaje comunicativo a través de la enseñanza en línea sincrónica. Entonces, ya vemos cómo, de cierta forma, estas recomendaciones no están tomadas como tanto al azar, están estructuradas a través de palabras claves que digamos que estos repositorios se tomaron, digamos que la molestia y el trabajo de mm, facilitarlos, facilitarlos para que ustedes pudieran encontrar información. O sea que estamos descubriendo información. ¿Listo? Y esto digamos que es algo de lo que ustedes deberían explorar dentro de este recurso que está en todas las bases de datos de Gale. ¿Cómo yo me doy cuenta de cuáles son las bases de datos de Gale? Porque al final del listado de bases de datos, ustedes van a poder leer dicha frase, Gale. Aquí está. Entonces coloquémosle en el buscador Gale. Entonces tenemos Academic One File, aquí está Agriculture, aquí está Business, ¿sí? Entonces empecemos también a definir qué es cada una de estas bases de datos. Son colecciones, es decir, sistemas que agrupan revistas y otros tipos de fuentes de información, como lo vimos al inicio, pero enfocadas en unos temas en particular. Entonces, para los que están trabajando en comunicación, periodismo, trabajo social, entonces tenemos una base de datos llamada Communication and Mass Media. Los que están trabajando sobre ciencias de la computación y electricidad, electrónica, mecatrónica, aquí está una colección dentro del mismo, digamos que dentro del mismo sistema, del mismo proveedor, pero enfocado en esos temas, temas que tienen que ver con justicia, con derecho, con, bueno, digamos que publicaciones internacionales relacionadas con este tema. Aquí están Criminal Justice, estudios de diversidad, los que tienen que ver con estudios de género, economía, ¿sí? Emprendimiento, bueno, y así muchos otros. Aquí tenemos bases de datos de libros, bases de datos en jardinería y etcétera, ¿sí? Ciencias de la información. Y para los que, digamos que están interesados en hacer búsquedas en revistas latinoamericanas, a veces digamos que muchos estudiantes ya hacen sus búsquedas y ya tienen mucho en inglés o en otros idiomas y quieren es enfocarse ahora un pequeño grupo de datos que solamente estén en español. Entonces pueden utilizar esta base de datos que se llama informe académico de dicha base, de dicho proveedor, que es Gale. ¿Listo? Y pueden hacer sus búsquedas en inglés o en portugués, porque recuerden que Brasil también hace parte de los países latinoamericanos. De hecho, es el que más tiene publicaciones. ¿Listo? De todo el conjunto. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, ya tenemos todo un conjunto de bases de datos a través de un solo buscador, por ejemplo, que sería el Power Search, que les permitirá encontrar información de esta base de datos. Bueno, otra base de datos también que yo no puedo pasar por alto es EBSCOhost. Entonces voy a subir y estoy trabajando con bases de datos multidisciplinarias. Entonces, de la misma forma, yo accedo acá donde dice EBSCOhost y le digo acceso remoto. Entonces aquí él me va a decir que seleccione las bases de datos que tiene a disposición. Entonces él nos da a escoger de todo lo que él tiene. De la misma forma
que Gale, ustedes veían todo el listado, EBSCO también tiene un conjunto de bases de datos en donde diferencia de acuerdo a las temáticas. Entonces ustedes ya no navegan en todo un océano de información, sino que ya ustedes seleccionan unos, digamos que unas piscinas en donde ya pueden buscar ya de forma más cómoda la información. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Academy Search Complete, que es una de las más conocidas. Aquí la colección de los negocios, la colección de ciencias de la computación, colección de libros, la colección de, que está relacionada con el índice que tiene que ver con los temas de educación, ¿sí? La famosa ERIC. Y de nuevo, para los que están interesados en búsquedas latinoamericanas, aquí tiene Fuente Académica Plus. Entonces él está trabajando con muchas revistas de Latinoamérica y ustedes allí podrían, digamos que, hacer uso de la plataforma. Entonces miremos educación en línea. Para que ustedes también tengan no solamente unos resultados al azar, sino que también estén organizados. Observen que aquí él me dice cuáles son los tipos de fuentes que él tiene frente a lo que busqué. Entonces me dice, vea, yo tengo 3 revistas que me hablan de educación en línea y 200 artículos académicos. Me discrimina pues sobre qué materias está trabajando, ¿sí? Entonces, educación superior, educación en línea, tecnologías educativas. Acá me organiza, mire que nosotros pasamos por esto también con Gale, ¿sí? Nos organiza de acuerdo a las revistas que más publicaciones tienen. Entonces aquí tenemos la revista Apertura, el Congreso de Investigación de Academia, bueno, y así con otros conjuntos. Observen que los valores son muy pequeños. Si yo, digamos, porque aquí estoy hablando de las publicaciones latinoamericanas, pero si yo le dijera a él que quiero extender un poco mi búsqueda y no solamente contar con Fuente Académica Plus, que es la base de datos latinoamericana, sino que yo le digo, deme todo, búscamelo en todas partes, porque lo que yo necesito es, digamos que, ampliar la información. Entonces yo le digo aprendizaje en línea o educación en línea, ¿sí? Y entonces ya tengo ahora sí un conjunto de resultados que me puede agrupar muchas más publicaciones. Miremos acá aquí están las publicaciones. Entonces ya superamos las centenas y ya estamos dentro de los miles de revistas que publican sobre este tema, ¿sí? Entonces miremos, cuando yo ya extiendo mi búsqueda en inglés, la cantidad de publicaciones que me estoy perdiendo. Por supuesto, como les decía yo antes, ustedes podrían hacer una búsqueda grande, ¿cierto? En revistas internacionales y luego decir, bueno, ahorita sí me voy a enfocar en Latinoamérica, ¿qué se ha escrito en Latinoamérica al respecto? Entonces ya ustedes reducen la base de datos y empiezan también a hacer estos nuevos hallazgos. Entonces de esta forma, ustedes pueden aprovechar los filtros que ofrecen las bases de datos. Entonces aquí les indica, y me gusta mucho esto que dice editor. Voy a decirle aquí donde dice mostrar más. Los editores son las casas editoriales que están, digamos que, a la vanguardia de esas publicaciones. Y encontrar el editor, aquí estoy desde una base de datos que se llama EBSCOhost. Encontrar el editor es encontrar, digamos que, un espacio donde yo pueda incluso aprovechar datos agregados que me ofrezca la plataforma. Es decir, yo podría aquí simplemente decirle seleccionar y actualizar y tener todos los datos de esta editorial. Pero otra opción que yo tengo es dirigirme a la casa editorial. Resulta que aquí nos dice que Taylor & Francis es la que más publicaciones hace en el tema de educación en línea. Y si yo vengo, entonces busco de forma alfabética. Entonces llego aquí donde dice Taylor & Francis y de esta manera
yo ya accedo a la base de datos, a la editorial, que tiene mayor número de publicaciones y que también, digamos que es una editorial reconocida por la comunidad científica. Entonces, Education. Ya yo hago una nueva búsqueda y observen entonces que también me dice que accedí por la Universidad del Valle, entonces me va a dejar descargar estos chulitos, significa yo puedo descargar. Entonces aquí pedagogías feministas, los retos, las tendencias, las implicaciones, datos, noticias editoriales, ¿cierto? Del 2018, yo puedo decirle, a ver, venga, organíceme esto. Recuerden que él normalmente organiza por relevancia, ¿sí? Recuerden que esto significa o se relaciona con la coocurrencia de las palabras clave dentro de los registros que él me arroja. Entonces él dice, mire, el que tiene más términos, vamos a colocarlo de primerito, ¿sí? Sobre educación en línea. Pero su interés puede ser por lo más nuevo. Entonces díganle a él que se lo organice por que lo primero sea lo más nuevo. Y ya tenemos publicaciones aceptadas para septiembre de este año que se relaciona con mi tema en cuestión. Vuelvo y les cuento. Observen que todo está en inglés. Por lo tanto, no se pierdan de esa información tan valiosa solamente porque tienen algunas diferencias con el idioma. ¿Listo? Fortalezcan sus competencias en el idioma. Y de esta forma, observen que pasé de EBSCO a Taylor & Francis porque pues encontré que es la casa editorial que más publicaciones hace sobre mi tema de interés. Entonces aquí vamos descubriendo las editoriales, vamos descubriendo quiénes son los que más publican, quiénes son los que me pueden ofrecer información mucho más actualizada y, digamos que me acerque a mí a lo que realmente quiero, teniendo presente pues que es información curada. Él no me está buscando en cualquier parte. Él está buscando dentro de lo que está reconocido para la comunidad científica. Entonces aquí tenemos Wiley, también tenemos suscripción a esta base de datos. Elsevier es también una de las más conocidas y nosotros tenemos una base de datos que se llama Science Direct. Aquí está. Observen que aquí dice al lado, en paréntesis, Elsevier, que es una de las editoriales también que más información tiene en todas las áreas. Entonces yo aquí coloco de nuevo mi término de búsqueda y observen que también tengo filtros que me permite identificar qué es lo que él tiene. Y aquí me diferencia dos tipos de artículos. Atención aquí, estudiantes. Los artículos originales, aquí él los tiene como research articles. Estos son los que me muestran nuevos hallazgos. Pero los artículos de revisión son los que son los exploratorios. Normalmente son los estados de arte. Entonces, si a mí me interesa, pues el profesor me pone a mí la tarea de que me traiga un par de artículos que me hablen sobre educación en línea, pues lo más, digamos que, lo más didáctico que yo puedo encontrar son artículos de revisión en ese tema. Entonces, observen de qué se trata. Entonces yo le digo acá que aquí lo está organizado por relevancia. Entonces me dice que es una revisión de la literatura, ¿sí? De la predicción, ¿sí? De este tema. Aquí me dice los pros y los contra en la educación en línea como una medida. Bueno, aquí está, digamos que hablando sobre una temática en particular. Y miremos a ver por acá. Aquí está sobre el modelo blended, ¿cierto? Una interpretación, una síntesis. Aquí vemos simulaciones virtuales en línea.
Entonces miremos este de aquí. Cuando yo entro a uno de esos artículos, observen todo el recorrido que pasamos, ¿no? Yo estaba en EBSCO. EBSCO me dijo que el Sevier también tenía un conjunto de información relacionada. Entonces vengo a la base de datos del Sevier, que se llama ScienceDirect, y hago de nuevo mis búsquedas. Entonces me da unos filtros, me da información recomendada. Si él puede, observen que aquí me da todo el HTML. Es decir, que si yo utilizo un traductor, aquí ya lo puedo usar desde los traductores que me ofrecen los navegadores, entonces ya lo traduzco en línea. Tengo todos los enlaces a las referencias, es decir, a sus fuentes. Y por acá también él me ofrece enlaces a las citas. Miremos a ver si tiene. Aquí está, miren. Es decir, publicaciones que utilizaron este artículo como referencia. Es decir, publicaciones posteriores a este. ¿Ya? Y eso que no es muy antiguo, es solamente del 2018. Entonces, de esta forma, ustedes van a poder navegar y encontrar información, digamos que un poco más controlada, un poco más confiable. ¿Listo? Aquí ya estoy descargando el documento. Aquí sí la descarga, pues no me va a permitir traducciones en línea, traducciones automáticas, pero pues aquí ya yo puedo mirar cómo se estructura este tipo de estudio. Entonces acá observemos que tiene tablas, está organizada la información. Pues este es un artículo que tiene que ver con unas simulaciones, acá cómo diseñaron, cómo lo compararon. Y por acá al final está la discusión, por supuesto, de los resultados que él tuvo. Y con todas las referencias que pues corresponden a la publicación. Aquí entonces estamos viendo por qué es importante empezar de nuevo con esta información de tipo, digamos que editorial. Y aquí también me aparecen, bueno, voy a resumirles, digamos que 5 recursos que ustedes no pueden pasar por alto. El primero es Taylor and Francis. El segundo es ScienceDirect, el Sevier. El tercero es Springer Nature. El cuarto es Sage. Y el quinto, Oxford University Press. Estas 5 bases de datos que aparecieron aquí en mi búsqueda, ustedes van a coincidir con ellas en diferentes temáticas, ¿ya? Independiente del área, porque todas son multidisciplinarias. En todas ustedes tienen información de todos los temas. Y estas 5 en particular hacen parte de digamos que una suscripción consorciada a nivel nacional, para que nosotros pudiéramos tener acceso a, digamos que a recursos fuertes que también se utilizan en el resto del mundo. Así que no los pasen por alto. Adicional a ello tenemos Wiley, ¿sí? Tenemos también la IEEE Explore para los que trabajan en ingenierías, la Facultad de Ingenierías. Y recuerden que, bueno, eso tiene que ver con ciencias aplicadas, que es transversal pues a todas las áreas de estudio. Entonces, digamos aquí ya vamos empezando a descubrir, y a pesar de que tenemos un largo listado, ¿cierto?, de recursos, ya vamos identificando pues aquellos que empiezan a ser de mayor utilidad. Empiezo a identificar aquellos que me sirven a mí para un área en particular. ¿Listo? Entonces también recuerden que aquí al inicio nosotros estamos organizando los libros electrónicos por áreas, perdón, aquí en esta pestaña por áreas, o también por libros electrónicos. Entonces ya les había mostrado un poco, digamos que los libros electrónicos esto fue aquí, digamos que en las inducciones, estudiantes de primer semestre, nosotros les hacemos el recorrido rápido pues por las bases de datos que tienen libros, pero pues aquí ustedes también pueden encontrar información. Para los que apenas están, digamos que iniciando semestres, los invitamos a que consulten
ebook 724 o Bibliotecnia, que tienen dentro de sus repositorios libros en español y que son altamente consultados en nuestra biblioteca. Esa colección le llamamos reserva. Y por ejemplo, miren, la famosa química de Raymond Chang, el famoso cálculo de Ron Larson, y así sucesivamente encontrarán ustedes muchos materiales en los cuales pueden encontrar ya como libro, como tal, documentación para sus marcos teóricos. Aparte de ello, debo contarles que, a modo de demostración, la editorial Pearson tiene a la fecha, bueno, nosotros tenemos suscrito un poco más de 80 libros, pero aparte de eso nos facilitó en modo de demostración hasta 2000 para que nuestros resultados llegaran a 2000, es decir, nos facilitó más de 1900 libros para que los podamos consultar en línea de todos los temas, ¿sí? Entonces acá tenemos libros para los que están escribiendo su artículo para presentarlo en una revista, entonces libros que están enfocados solamente a la escritura de artículos y así sucesivamente con todo. Mire, programación en Visual C, aquí en redes inalámbricas, y no solamente en inglés, sino también en español, vibraciones mecánicas y así. Así que aprovechen, digamos que estos recursos, porque nuestros administradores de bases de datos se toman la molestia de estar, digamos que todo el tiempo, ubicando qué podemos aprovechar, aprovechando las circunstancias. Y bueno, pues entre más libros tengamos, pues va a ser mucho mejor las consultas. ¿Listo? Entonces voy a ir cerrando esta sesión contándoles a ustedes y bueno, invitándolos a que ustedes también pues hagan sus preguntas. Voy aquí a mirarlas. Entonces me dispongo a revisar lo que ustedes han comentado a través de nuestro chat de, de YouTube. Bueno, aquí hasta ahorita está quieto. Y miremos el chat de el Facebook. También se encuentra un poco quieto. Recuerden que son los dos espacios donde ustedes pueden interactuar en esta sesión. Así que, bueno, digamos que aprovechen y si, bueno, no hay preguntas, podríamos ir cerrando. Entonces, mientras yo les doy tiempo para que ustedes lancen su pregunta, entonces les cuento qué nos depara ya en 8 días. Entonces venimos aquí. Vamos al programa. Vamos a la programación. Y ya, digamos que tenemos los elementos básicos para empezar a elaborar una estrategia. ¿Listo? De hecho, digamos que desde el primer momento, desde la primera sesión, empezamos a dar algunas recomendaciones, a dar algunos consejos para que ustedes elaboren su estrategia. Entonces, muy seguramente ustedes van a repetir algunos datos de los que ya hemos mencionado, pero ya de forma un poco más ordenada, para que ustedes no busquen a la loca, ni utilicen búsquedas básicas todo el tiempo, ni hagan búsquedas al azar, sino que ya ustedes, antes de enfrentarse a un motor de búsqueda, ustedes puedan elaborar una estrategia. Hagan de cuenta que ustedes son ajedrecistas y ya ustedes van a empezar a hacer sus jugadas, ¿listo? Entonces por acá Carola menciona que por qué en algunos artículos
se puede descargar, ¿no? Se da la opción de descargar, pero finalmente no se descarga nada. Y esto se debe, Carola, porque normalmente las bases de datos te permiten visualizar todo lo que ellos tienen, puedas o no puedas descargarlo. Y esto, digamos que es una ventaja cuando tú vas a explorar. ¿Listo? Entonces voy a quitarle este filtro. Voy a decirle que me lo muestre. Entonces, observa que aquí van a haber algunos documentos, por ejemplo, acá en Science Direct, que dice de una vez descargar. Pero, cuando yo le digo que me muestre, por ejemplo, capítulos de libros, mira que no me aparece, ¿sí? La descarga. Y es porque él te permite ver que es todo lo que tiene publicado, pero no necesariamente puedes descargarlo, ¿sí? Te va a aparecer esto, que tienes que pagarlo. Cuando te pase eso, tú puedes escribirnos al correo capacitación.biblioteca o al correo conmutación@correounivalle.edu.co, correounivalle.edu.co, en donde nos puedes enviar este documento de interés para que pues, nosotros empecemos a buscarlo a través de los convenios con otras bibliotecas y podértelo facilitar. ¿Listo? Entonces, de esta forma, tratamos como de no restringirnos a lo que sí podemos descargar. Ahora, si tenemos mucho afán y solamente nos interesa lo que podamos descargar, podemos darles unas indicaciones a que solamente nos permita, es que yo filtré por Book Chapters. Voy a quitar esta opción. Entonces yo le digo a él que solo me permita acceder a lo que tenemos suscrito. Entonces yo ya sé que observa que aquí ya no me aparecieron capítulos de libros porque muchos de esos libros no los tenemos bajo suscripción y por eso te pide que los compres. ¿Ya? Pero entonces aquí ya tú garantizas que todo lo que vas a encontrar lo vas a poder descargar. Van a tener esta opción de descarga. Y algunas bases de datos te van a facilitar, por no decirte todas, te van a facilitar esa opción. Entonces te voy a mostrar, por ejemplo, Springer, que es una de las bases de datos que tiene libros electrónicos. Él te abre todo. Entonces, cuando tú haces tu búsqueda, él te dice que, pues, que también te incluyó material en vista previa, es decir, que no tenemos suscrito. Tú le quitas ese chulo y ya todo lo que tú puedas consultar acá lo vas a poder descargar. ¿Sí? Mira, por ejemplo, eso está muy interesante. Un libro completo que me habla sobre la motivación en la educación en línea. ¿Sí? Pues para el caso pues, del tema que yo estaba buscando. Y lo mejor es que él no miente, él sí está diciendo aquí que puedo descargar todo el libro y con un clic tengo todo el acceso al documento. Entonces yo creo que tú podrías también hacer lo mismo. Simplemente ubicar en los filtros que te diga texto completo o documentos que estén dentro de la suscripción y ya con eso digamos que te ahorras el problema, si lo consideras de esta forma, de que la descarga digamos que no la puedas hacer o si la puedas hacer. Bueno, entonces de esta forma ya hemos cumplido con nuestro horario para el día de hoy. Como digamos que estaba la invitación, vimos pues tipos de recursos electrónicos disponibles en nuestra biblioteca. Vimos algunos tipos de fuente de información, especialmente nos enfocamos en dos tipos, que fueron los libros y los artículos científicos. Vimos la utilización de filtros para poder discriminar este tipo de recursos y también vimos algunos valores agregados de nuevas bases de datos, como lo fue Gale y como lo fue un poco EBSCO, que ya la habíamos tocado antes. Nos quedó por fuera de la demostración ProQuest Central, que fue una de las que ya habíamos trabajado en las sesiones anteriores, que también me discrimina, por ejemplo, tesis, me discrimina videos, noticias. Entonces, de acuerdo a mi necesidad y al tipo de fuente, por supuesto,
podríamos pues simplemente utilizar ese filtro y ya. Y también, bueno, se me olvidó también comentarles que no solamente tenemos información relacionada de forma digital, sino que pues ya ahorita que se están viendo digamos que las posibilidades y se están evaluando protocolos para otra vez la apertura de las puertas, podríamos también contar con el acceso a nuestras colecciones físicas, en donde tenemos el catálogo para saber qué es lo que tenemos. Y también, digamos que cuando hacemos una búsqueda, el navegador en esta parte de abajo nos muestra qué tipos de documentos tiene nuestra biblioteca. También tenemos revistas, tenemos libros, tenemos estas emisiones de seriadas, son revistas, ¿sí? Tenemos fotografías, tenemos grabaciones sonoras, mapas, multimedia, partituras, tesis, recursos electrónicos, que son diferentes tipos de información que ustedes podrían, digamos que aprovechar de una vez haciendo un filtro para que no les dé todo, sino que solamente lo que ustedes realmente necesitan. Entonces, digamos que de esta forma yo voy cerrando por el día de hoy, agradeciéndoles mucho su participación y bueno, excusándome por pues de pronto por si hubo alguna falla técnica. Sé que la cámara, la segunda cámara no me funcionó para Facebook, pero bueno, esperemos que bueno, vamos a ir mejorando esta transmisión doble. Feliz resto de día y que estén muy bien. Recuerden que este programa es, digamos, una invitación de la biblioteca para que ustedes nivelen sus conocimientos. Es un programa muy básico, es una charla muy básica, pero que intenta que ustedes puedan aprovechar los recursos de nuestra división de bibliotecas. Entonces, que estén muy bien. Ya nos espera en 8 días la última sesión, así que los que todavía son fieles al programa, no se la vayan a perder. ¿Listo? Porque ya vamos a hablar exclusivamente de estrategias. Es decir, qué es lo que debo tener en cuenta antes de enfrentarme a un motor de búsqueda. ¿Listo? Que estén entonces muy bien y feliz resto de día